Oremos con la Lección Divina hoy jueves 19 de octubre de 2023. Estamos en la semana 28 del tiempo ordinario, cuarta semana de Salterio. Hagamos oración. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre bien. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos del 47 al 54. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros erigís monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los matarán y perseguirán para que se pidan a esta generación cuentas de sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Ay de vosotros los legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entrasteis vosotros, y a los que están entrando se lo habéis impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y a hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias cazar alguna palabra de su boca. Reflexión. De nuevo, por enésima vez, el Evangelio de hoy habla del conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Dice el Señor: ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros erigís monumentos. En Mateo dice que se trata de escribas y de fariseos. La lógica de Jesús es clara. Si los padres mataron a los profetas y los hijos construyen los túmulos, es porque los hijos aprueban los crímenes cometidos por los padres. Además de esto, todo el mundo sabe que el profeta muerto no incomoda. De este modo, los hijos se vuelven testigos y cómplices del mismo crimen. Pedir cuenta de la sangre derramada desde la creación del mundo. Por eso dijo Jesús, que dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos los matarán y perseguirán para que se pidan en esta generación cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. El, en, el, en la genealogía vemos cómo la sangre de Zacarías se pide primero que será
llamados a cuenta desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Sí, os aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Si comparamos con el Evangelio de Mateo, Lucas acostumbra a ofrecer una versión abreviada del texto de Mateo, pero aquí aumenta la observación, dice, derramado desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel. Hizo lo mismo con la genealogía de Jesús. Mateo, que escribía para los judíos convertidos, empieza con Abraham, mientras que Lucas va hasta Adán. Lucas universaliza e incluye a los paganos, pues escribe su evangelio para los paganos convertidos. La información sobre el asesinato de Zacarías en el templo esa la da el libro de las crónicas, dice, entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá, que presentándose delante del pueblo les dijo, así dice Dios, ¿por qué traspasáis los mandamientos de Yahvé? No tendréis éxito porque habéis abandonado a Yahvé. Él os abandonará a vosotros. Mas ellos conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. Segunda de Crónicas 24, 20 y 21. Jesús conocía la historia de su pueblo hasta en las minucias. Sabe que va a ser el siguiente, que va a ser el siguiente en la lista de Abel hasta Zacarías. Hasta hoy la lista sigue abierta. Mucha gente ha muerto por causa de la justicia y de la verdad. Ay de vosotros los legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entrasteis vosotros y a los que están entrando se lo habéis impedido. Cierran el reino y ¿cómo lo hacen? Piensan tener el monopolio de la ciencia respecto de Dios y de la ley de Dios. Imponen su manera de ver a los demás sin dejar margen a otra idea, a una idea diferente. Presentan a Dios como a un juez severo y en nombre de Dios imponen leyes y normas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Falsifican la imagen del reino y matan en los demás el deseo de servir a Dios y al reino. Una comunidad que se organiza alrededor de este falso Dios no entrará en el reino, ni tampoco es expresión del reino, e impide que sus miembros entren en el reino. Es muy importante notar la diferencia entre Mateo y Lucas. Mateo habla de la entrada en el reino de los cielos y redacta en la forma verbal del presente, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que cerráis a los hombres el reino de los cielos, vosotros ciertamente no entráis y a los que están entrando no les dejáis entrar. Mateo 23, 13. La expresión entrar en el reino de los cielos puede significar entrar en el cielo después de la muerte, pero es más probable que se trate de entrada en la comunidad alrededor de Jesús y en las comunidades de los primeros cristianos. Lucas habla de la llave de la ciencia y la frase está redactada con el verbo en pasado. Lucas simplemente constata que la pretensión de los escribas era de poseer la llave de la ciencia respecto de Dios y de la ley de Dios, les impide reconocer a Jesús como Mesías e impide al pueblo judío el hecho de reconocer a Jesús como Mesías. Dice, os habéis llevado la llave de la ciencia.
no entrasteis vosotros, y a los que están entrando se lo habéis impedido. Reacción en contra de Jesús. Esta reacción de las autoridades religiosas contra Jesús fue inmediata, y cuando salió de allí comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias cazar alguna palabra de su boca. Al considerarse los únicos y verdaderos intérpretes de la ley de Dios, tratan de provocar a Jesús alrededor de la interpretación de la Biblia para poder cazar con insidias algunas palabras de su boca. Así continúa y crece la oposición contra Jesús y crece el deseo de eliminarlo. Para nuestra reflexión personal, muchas personas que querían entrar fueron impedidos, dejaron de creer por causa de las actitudes evangélicas de los sacerdotes. ¿Tienes experiencia de este tipo? Los escribas comenzaron a criticar a Jesús, que pensaba y actuaba de forma distinta. No es difícil encontrar motivos para criticar a quien piensa de forma diferente a nosotros. ¿Tienes experiencia de este tipo de cosas? Oremos con el Salmo 98, 2, 3. Yahvé ha dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia a las naciones, se ha acordado de su amor y su lealtad para con la casa de Israel. Alabado sea Jesucristo.